El nivel de inteligibilidad de la información se cae cuando nosotros transmitimos a través de líneas telefónicas con grandes distancias. Si avanzamos más, la distorsión es cada vez peor. Ahora bien, vamos a mirar un tono típico de la voz. Esta es la vocal A. Esta es la vocal A. Cuando yo digo la letra A, pronuncio la letra A, esta es la distribución espectral de la letra. A 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz. Básicamente el tono está cargado entre 0 Hz y 1000 Hz. La potencia pues mayor de la vocal A tiene cargado prácticamente entre 0 Hz y 1000 Hz toda su riqueza energética. Pero si yo dibujase la letra S tendría una configuración muy diferente, tendría más armónicas, más riqueza en la parte alta, de frecuencias. Si la palabra que yo quiero enviar es la palabra casa, ¿de acuerdo? La letra S sale más tarde que la letra A. La letra A, cuando yo digo casa, la primera A sale primero que S. Pero si la longitud del cable es tan larga como sea necesario en este caso, es posible que llegue primero la letra S que la letra A y se vuelve ininteligible porque yo no soy capaz de pronunciar esta palabra utilizando esta secuencia. ¿De acuerdo? Esa es la pérdida de inteligibilidad de la información. Cuando yo pierdo eso, estoy perdiendo información. ¿Correcto? Ahora, miren ustedes la construcción espectral con los siguientes tonos de un pulso. Voy a construir un pulso que tenga básicamente coseno omega 0t menos 1/3 coseno de 3 omega 0t y más 1/5 coseno de 5 omega 0t, es decir, fundamental, tercera y quinta armónicas. ¿De acuerdo? Cuando yo utilizo eso, la construcción de ese pulso es este. Es casi un tono cuadrado, o sea, empieza a conformarse con solamente 3 tonos, un tono cuadrado. Y esta es la forma que adquiere cuando ya se ha avanzado cerca de 10 kilómetros de distancia con esos 3 tonos. Total que si ustedes piensan en un pulso simple, completo, o en un tren de pulsos, entonces la deformación de los pulsos es muy grande. Por eso es que los sistemas de PCM, o sea, Pulse Code Modulation, PCM, tienen que colocarse en regeneradores. Se tienen que colocar regeneradores cada cierto tiempo, cada cierta distancia. Es decir, que si al caminar, pues al avanzar el cable, una cierta longitud, la distorsión aparecida es como la que tenemos aquí. Lo que hace el regenerador es prácticamente tomar estos pulsos, interpretarlos como los picos de los pulsos y volverlos a regenerar cada cierta longitud, cada cierta distancia. El regenerador recupera la forma, si pensamos que la forma original obviamente del pulso era esta, ¿no? Estamos hablando entonces que la distorsión adquirida en el camino es esta,
que el regenerador lo que hace es volver a acomodar el pulso en la condición original. Y entonces en ese caso, la recuperación del pulso en este extremo final prácticamente es transparente si se compara con este, es decir, en este punto y en este otro punto la información es igual. El regenerador lo ha hecho transparente, pero la línea le ha creado todas las dificultades posibles para que se distorsione el pulso. Mientras mejor sea la calidad de la línea, menos distorsión producirá a ese pulso y puedo colocar el regenerador más lejos. Pero finalmente, cuando este pulso empieza a caminar por esta línea, volverá a ocurrir el mismo fenómeno de dañarse otra vez la señal y tengo que volver a colocar de nuevo otro regenerador y volver de nuevo a hacer lo que hizo este otro regenerador, recuperar la información original. Esa es una de las dificultades más grandes que existe en el manejo de la información. Bueno, vamos a terminar con esta ecuación. Nosotros aquí vemos que la impedancia característica tiene la forma R más J omega L sobre G más J omega C. En alta frecuencia, omega L es mucho mayor que R y omega C es mucho mayor que G. O sea, la impedancia característica es raíz de L sobre C. Es decir, la impedancia característica a estas frecuencias altas es real. ¿De acuerdo? La inductancia sobre la capacitancia. Y como la inductancia y la capacitancia son términos que prácticamente dependen, el uno de la geometría, y simple y llanamente crece un poco en los primeros kilohertz de la línea de transmisión, pero a partir de cierta frecuencia hacia adelante, la inductancia permanece constante, el valor de la impedancia característica es prácticamente constante con el incremento de la frecuencia. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que es importante. Pero miren, si se usa ese mismo criterio de simplificación para cuando sea alta frecuencia, entonces se concluye que gamma es igual a alfa más j beta, sería que en este caso omega L mucho mayor que R y omega C mucho mayor que G, y se concluiría que gamma es igual a J omega raíz de LC, lo que implica una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque nos estamos diciendo todo el tiempo que a medida que yo incremento la frecuencia, nosotros logramos colocar un valor, vamos a hacer un plano cerrado, vamos a colocar un valor cada vez más alto de resistencia, porque si yo incremento, hemos dicho, si incremento la frecuencia, el valor de la resistencia se incrementa porque la corona circular disminuye. ¿Qué ocurre? Estoy diciendo entonces que en esa aproximación gamma, el valor de alfa más j beta se reduce a ser un valor de j omega raíz de LC, y entonces aparece que alfa no existe. Eso es una contradicción. O sea, si yo incremento la frecuencia, al contrario, la atenuación debe ser más importante. Total, que la aproximación que yo apliqué en la ecuación anterior de Z0 igual a raíz de L sobre C, esta aproximación que acá no la puedo aplicar acá. Aquí no se puede aplicar. ¿De acuerdo? Y volvamos a esta ecuación entonces y expliquemos que el mejor método para hacer esa aproximación es utilizar lo siguiente. Miren, esta ecuación es la misma presentada simplemente como un factor común, omega LC es un factor común de estos términos, y usted lo que tiene aquí es simple y llanamente 1 más R sobre J omega L, donde J omega L es mucho mayor que R, es decir que 1 más X a la 1 medio es la presentación de esta aproximación. 1 más X a la 1 medio con X muy pequeño es igual a 1 más 1 medio de X. Si se hace uso entonces de esa aproximación, se consigue que la atenuación se encuentra que el valor de la atenuación sea 1 medio de R sobre Z0 más 1 medio de GZ0, que lo habíamos visto anteriormente, y la velocidad, la beta,